Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. ¿Cuántas filosofías e ideas ha habido en la historia del mundo? Sin embargo, muchas de ellas han acabado en los libros de historia, no se mantienen en la actualidad. ¿Qué hace de diferente al cristianismo para que todavía se siga extendiendo hoy? ¿Cómo aquel pequeño grupo extraído del judaísmo palestino en el siglo I se convierte en toda la tierra, en un factor no solamente de cambio, sino también de influencia en la historia hasta el momento actual? El libro de Hechos que estamos considerando precisamente nos explica cómo surgió ese cristianismo primitivo y llegó la Iglesia a ser la influencia que conocemos hoy. Cuando queremos entenderlo solo en términos sociales, políticos, económicos, no vemos cuál es la verdadera raíz y fundamento de una fe, que es espiritual. Lo entendió muy bien Mike Scott, el líder todavía de la banda llamada Waterboys, los chicos acuáticos. Él pasó un tiempo en una comunidad cristiana de carácter algo esotérico que se llama Findhorn y como resultado hizo un álbum, el octavo en estudio de la banda, que se llama Universal Hall, el Salón Universal, que toma su nombre de precisamente el salón que tenía esta comunidad para sus reuniones. Y comienza este disco con esta canción que dice a los creyentes y seguidores de Jesús que ellos son la luz del mundo. This light is for the world. This light is for the world. Send out from this wooden frame a beacon made of holy flame, like a bridge across the morning sky, from Kendall to the hills of high. This light is for the world. This light is for the world. Send it out with sword of fire, with cymbal, drum and angel choir, music in the heart of it, proclaiming that the lamp is lit. This light is for the world. This light is for the world. La inconfundible voz de Mike Scott, por primera vez incorporando a la banda a Steve Wickham, el violinista que llegó a marcar el sonido de Waterboys hasta ahora, y que había trabajado antes con otros músicos irlandeses, con los propios U2, otro grupo también nacido de la fe cristiana en el Sunday Bloody Sunday, que hace referencia también al Calvario y la cruz de Jesús, toca también el violín Wickham. También con Costello y Sinead O'Connor, todos ellos también con textos muy interesantes. Él llegó a formar parte del grupo a partir de entonces y se convierte en un elemento clave en el sonido de los chicos acuáticos. Loving, blessing, healing as it shines in darkened places, darkened minds. This light
Estaba una vez hablando en una pequeña capilla, lo que llaman salones de misión, en una carretera perdida sin ningún pueblo alrededor de Irlanda. Había apenas 4 personas y el señor mayor que llevaba aquello me llevó a su casa luego a tomar el té. Era como una mansión colonial y había una chica joven que era su hija. Me dijo que vivía en Nashville y estaba intentando hacerse un lugar en la música country. Y empezamos a hablar de música y me dijo que quien vivía al lado, su vecino, era ni más ni menos que Steve Wickham y le podía así conocer cuando ya era famoso con los Waterboys. This song's called Fool's Wisdom. Cuando Jesús dijo que sus seguidores serían luminares, se refería a poderosos astros que reflejaban su luz, la sabiduría que viene de él, a la que cantan Malcolm y Alvin. Got myself some wisdom from a leatherback book. Got myself a savior when I took a second look. Opened up the pages, and what did I find? A black and white portrait of a king who's a friend of mine. ¿Y de dónde viene esa luz y esa sabiduría? Sino de este libro del que cantan Malcolm y Alvin, del Salvador, que han encontrado en sus páginas. Till someone with fool's wisdom somehow comes along. His voice was strange and the words he said I didn't quite understand. Yet I knew that he was speaking right by the leatherback book in his hand. Hey, Malcolm y Alvin fueron el dúo más popular que hubo en el ámbito cristiano de primeros años 70. Son producto del gran movimiento de la Revolución por Jesús en Inglaterra. Antes formaron una banda que se llamaba The Zodiacs, pero es con el nombre de pila de los dos, Malcolm Wilde y Alvin Wall, que se hacen conocidos hasta su desmembramiento como dúo el año 1976. Pero la grabación que estamos escuchando de su tema más conocido la hicieron en un álbum de su reunión, de su reencuentro, que se hizo el año 81 en Calvary Chapel, la capilla donde tantos hippies fueron convertidos a principios de los años 70 en Costa Mesa, California. Y el carácter misionero de este movimiento, como el que estamos viendo en el libro de los Hechos, se ve claramente en esta canción de Keith Green, ¿Cómo pueden vivir sin Jesús? How can they live without Jesus? How can they live without God's love? How can they feel so at home down here when there's so much more up above? Throwing away the things that matter, they hold on to things that don't. The world has gone crazy, but soon maybe a lot more are gonna know. But maybe they don't understand it, or maybe they just haven't heard, or maybe we're not doing all we can, living up to his holy word. 'Cause 40s have come and wrong's been done. ¿Cómo pudo extenderse así el cristianismo, como vemos en el libro de los Hechos, tan rápidamente y por todas partes?
No fue por una política consciente misionera. De hecho, lo que había es persecución, como vemos en estos capítulos. No era resultado de la planificación. Vemos que a veces eran individuos pioneros, como era el caso de Felipe, pero otras veces era toda la Iglesia la que toma una iniciativa a nivel local. Lo que contemplamos en estos capítulos es cómo este grupo realmente mixto, en el cual había tanto judíos como gentiles, aquellos que no pertenecían a este pueblo, serían personas de toda condición. Bernabé, por ejemplo, es uno de los personajes que se destaca aquí en este relato de Hechos. Era un judío, probablemente de familia sacerdotal. Simeón es también un nombre judío, pero luego encontramos prosélitos, como el caso de el personaje que muchos lo relacionan con el nombre latino que tiene que ver con la palabra negro y que muchos han pensado que podía ser Simón el de Cirene, el que llevó la cruz de Jesús. Lucio era de Cirene, así que lo más probable es que tuviera también ese color de piel. Encontramos también incluso a este personaje que parece hermanastro del propio Herodes Antipas, que había ejecutado a Juan el Bautista. Y por supuesto, Saúl, el fariseo que había perseguido a los cristianos. Es de una forma sobrenatural que el Espíritu de Dios produce no solamente la unión entre estas personas, sino la compasión que refleja esta canción de Keith Green. Y hoy hablamos, para explicar cómo esta iglesia cambió el mundo, de la película tal vez más popular sobre el cristianismo primitivo. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a Ben-Hur. Muchos la recuerdan por su carrera de cuadrigas, pero habla en realidad del significado de la vida y sobre todo del sentido que da esa pasión y muerte de Cristo a aquellos hombres y mujeres que conforman la primera iglesia. No en vano la novela original, que fue de un general, Lew Wallace, que vivió del 1827 al 1935, a caballo entre los dos siglos, lleva este interesante subtítulo, Una historia del Cristo. El autor de Ben-Hur luchó en la Guerra de Sucesión norteamericana como general de la Unión. Había sido gobernador de Nuevo México cuando escribe este libro. Y en esa función Wallace discutía con Billy el Niño la posibilidad de su perdón, al mismo tiempo que pensaba sobre el significado de Jesús. Y en esto es que hace un viaje. Era representante del estado de Nuevo México, iba en el tren volviendo a su estado cuando empieza a discutir con un filósofo escéptico, un hombre llamado Robert Ingersoll. Hasta entonces Wallace no había dado muestras de grandes convicciones religiosas, pero aquella conversación le lleva a pensar, a dudar de sus dudas, a pensar si realmente tiene base en no tener más convicciones sobre los fundamentos de la fe. Y el resultado, como saben, fue su conversión al cristianismo evangélico. Este es el momento en que Judá Ben-Hur, el personaje de la novela de Wallace, recibe las noticias de esta caravana que viene de Antioquía. ¡Qué alegría! Judá, Sé bienvenido a nuestra casa. mi señor. Como siempre, Simónides nos ha traído regalos. Un collar de ámbar para mí, seda para Tirsá. Y para mi señor vino de Iberia. Y no mencionas el mejor regalo de todos, tu presencia. Honras a tu siervo, señor. Te traigo buenas noticias de Antioquía. ¿Las caravanas de Petra? Han llegado todas. Bien. Aquí tienes las cuentas. ¿Y qué hay de Numidia? La ruta del comercio es nuestra. La garantiza un tratado con el rey. Me rindes cuentas una vez al año y cada vez que lo haces aumentan mis riquezas. Sí, pero mi mayor tesoro es mi mayordomo. Mi vida pertenece a la casa de Ur. No existe nada más para mí, aparte de mi hija. ¿Ya debe de estar hecha una mujer? Sí, es de tu propiedad. Oh. Desde el día en que nació hija de este esclavo tuyo. No, cuando te heredé de mi padre heredé en ti un amigo, nunca un esclavo. No obstante, Esther ha venido desde Antioquía a solicitar tu permiso para casarse. Oh, concedido. Te deseo que goces la alegría de muchos nietos. Si tal es la voluntad del Señor, alegrarán mi vejez.
Antioquía es la ciudad a la cual se extiende el cristianismo primitivo. Lucas nos dice que llegó a este lugar donde se establece la primera iglesia verdaderamente internacional, y de allí nace todas las misiones al mundo. Esta localidad fue fundada el año 300 a.C. por uno de los generales de Alejandro el Grande. Antioquía recibe el nombre del padre de este general, Antíoco, y tiene una gran colonia de judíos. La ciudad había sido absorbida por el Imperio Romano por Pompeyo el año 64 a.C. y se convierte en la capital de la provincia del Imperio Romano de Siria. Josefo, el historiador judío, la llega a llamar la tercera ciudad del imperio. Después de Roma y Alejandría venía Antioquía. Ben-Hur es la historia del enfrentamiento entre dos amigos que han crecido como si fueran hermanos, Judá y Mesala, un tribuno romano que el emperador envía a Judea a restablecer el orden. Mesala quiere unirse así a la influencia de su amigo judío para tener control sobre este pueblo rebelde que eran los judíos. El principio de la película es el desgraciado accidente por el cual es herido el nuevo gobernador romano por lo que parece ser acción de la madre y la hermana de Ben-Hur, y que hace que finalmente sea condenado a galeras, y que vemos en este momento empieza una curiosa relación con el encargado precisamente de la embarcación donde está como preso, cumpliendo su condena, el propio Ben-Hur. ¿Qué haces tú aquí? Me han ordenado que me presentara a ti en cuanto me relevaran. Ah, sí. Se me había olvidado. Podrías haberme matado ahí. Te has condenado. ¿Por qué no lo has hecho? No estoy dispuesto a morir. ¿Qué crees tú que te salvará? El Dios de mis padres. Tu Dios te ha abandonado. Él no tiene más poder que las imágenes a las que yo invoco. Mis dioses no me ayudarían, ni el tuyo te ayudará a ti. Yo sí podría hacerlo. ¿Te interesa que te ayude, 41? Veo que te interesa. Soy luchador por mi profesión y ese es el motivo de que en mis ratos de ocio me divierta formando buenos luchadores. Soy dueño de los mejores gladiadores y aurigas de Roma. ¿Te gustaría convertirte en uno de ellos? ¿Y caer siendo tu esclavo? Mejor es eso que vivir encadenado bajo estas cubiertas. No permaneceré aquí toda la vida. ¿No? ¿Qué harías si consiguieras escapar? 2 personas fueron condenadas conmigo. Mi madre y mi hermana. Aunque eran inocentes. No descansaré No me digas que tú eras inocente. ¿Me serviría de algo proclamarlo otra vez? No. Considera detenidamente mi ofrecimiento. Nunca podrás escapar mientras venzamos nosotros. Y si nos vencen, te hundirás con esta nave encadenado a tu remo. No puedo creer que Dios me haya consentido vivir estos 3 años para morir encadenado a un remo. Es una fe muy extraña y obstinada la que tú profesas. Creer que la existencia tiene una finalidad. En tu caso, un hombre sensato habría perdido esa fe hace mucho tiempo. ¿Cómo te ocurre a ti? ¿Qué te hizo perderla? Vuelve a tu remo enseguida, 41. 41 es el número, por supuesto, que lleva el personaje de Ben-Hur cuando está condenado a galeras. Lo interpreta Charles Heston, después del gran éxito que había tenido con Los 10 Mandamientos, el año 56. El actor hace de este noble judío que vive en la época de Jesús, contemporáneo a él. Supuestamente sería el año 26 de nuestra era. Al principio sale Jesús, pero nunca se le ve la cara. Siempre está de espaldas, lo que ves es solamente su mano o su figura en el fondo, por la tradición protestante que evita la representación de Jesús como siendo parte de la condena del decálogo, de representar a Dios de alguna forma. Evitaban siempre su figura, su representación. En la versión teatral, por ejemplo, que se hizo de Ben-Hur en 1889, o sea, contemporánea a la obra de Wallace, Cristo no aparecía en la escena. Se veía siempre un rayo de luz.
Es algo parecido a como ahora el Islam trata la figura de Mahoma, que nunca se le ve tan bien en las pocas películas que hablan de él. Es un decurión romano el que se dispone a golpearle cuando le da de beber Jesús a un Judá encadenado, camino de su castigo como galeote, y que va a recordar esa escena una y otra vez como el único testimonio que tenía de la persona de Jesús de Nazaret. Por diferentes circunstancias que se dan en esa travesía, se ve finalmente con el encargado de la embarcación que le da aparentemente la libertad, en parte, para continuar su vida desde ese momento. Las escenas más espectaculares de la primera versión más conocida que se hizo de Ben-Hur, que fue en los años 20, eran las que se desarrollaban en ese momento de las vicisitudes navales en que está condenado a galeras. Lo hacían en una enorme piscina, claro, pero tenía primeros planos realmente violentos y llamativos. Sin embargo, la versión que conocemos, la de William Wyler, lo que es famosa es por la carrera de cuadrigas. Este es el momento en que Ben-Hur encuentra a El Caíz, que le presenta a sus caballos como si fueran sus hijos, y le propone lo que va a ser el enfrentamiento que podía satisfacer sus deseos de venganza. Cuando corran en Jerusalén, desafiarán a las mejores cuadrigas del mundo, incluyendo la del campeón de Oriente. El tribuno Mesala con sus diablos negros no se detiene ante nada para ganar. ¿Mesala en el circo? Sí. ¿Lo conoces? Lo conozco. Y me parece que no le tiene simpatía. Judá Ben-Hur, mi gente suspira por hallar el hombre que pueda con su cuadriga vencer a Mesala, y ese podría ser tú. Solo tú podrías abatir la arrogancia de ese romano en la arena del circo. Ya has visto mis caballos. Solo necesita una auriga que los gobierne con el halago, no con el látigo. Con tal hombre correrían más que el viento. No, no puedo. Qué lástima. Imagínate quebrantar su orgullo, humillar a ese tribuno ante el pueblo que él ha escarnecido. ¿Te das cuenta? Verse derrotado y humillado por un judío. Es que yo... Sí, ya lo sé, tú no puedes... No deleitaría eso tu imaginación. Muchos de los productores que había entonces en el Hollywood clásico eran judíos también. Goldwyn fue el que consiguió los derechos de la novela en 1920. Era ya el segundo libro más vendido después de la Biblia, en 1888, o sea, todavía en finales del siglo XIX. Los herederos de Wallace, sin embargo, consiguieron a cambio una cantidad fija y un porcentaje de beneficios que se incrementaba según la taquilla. Llegó a ser hasta la mitad de los beneficios lo que se llevaba la familia. Anteriormente había logrado retirar una película que se había hecho en el 14, con solamente un rollo de Sidney Alcott de 15 minutos, y el cortometraje, que tenía apenas 16 secuencias, le costó a la productora de esa compañía pagar daños y perjuicios, con lo cual la familia, tras la muerte del general a principios del siglo pasado, tenía una gran fortuna a costa de la novela. La versión más conocida que permitieron fue la del cine mudo que dirigió Fred Niblo el año 25 y que tiene el subtítulo de Una historia de Cristo. La hace la Metro-Goldwyn-Mayer como la versión que estamos comentando del año 59 y es tal vez la más conocida también de aquel cine mudo. Tuvo muchos problemas de producción, el director era alcohólico, la guionista estaba impuesta por un amante, el rodaje lo hicieron en Italia con los costes hinchados y tenía tanto a Fred Niblo, que era un famoso actor entonces, como el mexicano Ramón Novarro, que era uno de estos latinos que no hablaba bien inglés, pero que como estábamos en el cine mudo, tuvo un gran éxito. Él era la estrella más famosa, de hecho, hasta la llegada de Valentino. Había nacido en Durango, pero llegó a Estados Unidos con 15 años. Las películas estas se hacían en California, no en Italia, y suponían siempre grandes gastos a pesar de que no había muchos viajes. Tiene un curioso prólogo en color que representaba el nacimiento de Jesús, aquella primera versión. La de Wyler se ha hablado muchas veces de la escena de las cuadrigas romanas, que es la más famosa. Era simplemente uno de los 60 ayudantes de dirección el que hizo el rodaje de la escena.
Lo que había era muchos extras, ¿no?, vestidos de romano, y la secuencia es repetida casi plano por plano, la del 25 en la versión de Wyler, o sea, estaba ya originalmente. Y solamente que en vez de el Latin Lover, que era Ramón Novarro, lo que encontramos es a Charlo Heston, que el pobre Novarro había salido saltando por los aires desde la punta de un mástil cuando estaban ya en una piscina haciendo el barco, atravesando una vela en llamas, y prácticamente acaba la película del cine mudo en desastre. Wyler pasa la historia de los Oscar porque consigue 11 estatuillas de la Academia de Hollywood, incluido el de Mejor Película para este Ben-Hur de 1959. Tengo que tratar con Mesala a mi manera. Y tu manera es matarle. Lo leo en el acero de tus ojos, Judá Ben-Hur. Pero sea cual fuere el mal que te haya hecho, no te autoriza a quitarle la vida. Su castigo le llegará de lo alto. No creo en milagros. La vida toda es un milagro. ¿Por qué no aceptar entonces la justicia divina? Tú no creerás en los milagros. Sin embargo, una vez Dios me habló en medio de mis tinieblas y una estrella guió mis pasos hasta un lugar llamado Belén, donde hallé en un pesebre un niño recién nacido. Y Dios había encarnado en aquel niño. Han transcurrido los años y él ya debe de hallarse en Safón presto para comenzar su obra. Por eso he vuelto a Judea, para estar cerca de él y escuchar su palabra cuando hable a los hombres. Sé que está cerca, que hoy habrá visto la misma puesta de sol que nosotros. Puede estar en la ciudad, en el desierto, junto al lago o en la montaña. ¿Acaso sea un pescador, un pastor o un mercader? Pero él está cerca. Y todas nuestras vidas de hoy para siempre llevarán su sello. Son muchos los senderos que conducen a Dios. No te los cierres con el odio y la venganza. Son las palabras de Baltasar, uno de los magos que viaja de Oriente para ver a Jesús y que se convierte en otro de los personajes de esta novela de Ben-Hur. Va a ser concretamente el que va a llevarle el testimonio más claro sobre quién es Jesús. Estamos en este momento que nos narra el libro de los Hechos, en que a los gentiles les ha sido dado, dice en el capítulo 11, el llevarles a arrepentimiento y a la vida. Esta declaración transformó y revolucionó a los líderes judíos de la Iglesia de Jerusalén. Pedro, como vimos, estaba convencido de que tenían un lugar diferente al que los judíos tenían como prioridad para recibir el Evangelio. Sin embargo, como vimos, es el propio Espíritu de Dios el que le muestra al apóstol Pedro que también para los griegos, para los no judíos, es el Evangelio. Esa misión cristiana que se establece en Antioquía como su sede estaba basada sobre todo en judíos de habla griega, como el personaje de esta mujer claramente enamorada de Ben-Hur, hija de este mercader judío de Antioquía, que se reencuentra tras su libertad de las galeras y su competición en las cuadrigas con su enemigo, con ese el que parece su amor olvidado. He visto, por mi desgracia, los resultados del odio. Mi padre se ha quemado en él. Pero de labios de un joven rabí he oído decir que amar es mejor que odiar y que el perdón es mejor que la venganza. Yo también lo creo. Esther. Judá, sé prudente. Debes olvidar a Mesala. Lo haré cuando deje de pensar y de sentir. Y ese día aún no ha llegado. Una teja cayó de esta azotea hace mucho tiempo y aún sigue cayendo. Pero esta vez no te enviarán a las galeras. Esta vez te quitarán la vida. Te matarán. El deseo de venganza es el que mueve a Ben-Hur. Como tantas veces se ha dicho, parece más poderoso que la fuerza del amor. Y desde el momento en que se responsabiliza de ese accidente en el cual es herido el gobernador romano, la única cosa que le mueve es su deseo finalmente de darle lo que considera su justa retribución por la venganza que toma de su propia mano.
Ben-Hur se sorprende de que Jesús tenga ese mensaje de perdón, incluso para los que le están matando. Vemos que su madre y su hermana van a sanar milagrosamente incluso de la lepra y comenzar una nueva vida, siguiendo a ese maestro que es Jesús. Pero Ben-Hur se muestra como ese personaje dubitativo, encerrado en esa prisión que es su resentimiento, en el cual podemos estar esclavos, incapaces de ver más allá de nuestro propio odio. Para ver esta injusticia le buscaste, Baltasar. Él, al apagar mi sed, dio alientos a mi vida. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Echarse sobre sí la carga de todos nuestros pecados. Para este fin decía que había nacido, en aquel establo donde le vi por primera vez. Con esta única misión vino él al mundo. Para tener este fin. Para este principio. La historia de Ben-Hur nos recuerda que no hay nada que podamos dar menos, por supuesto y obvio, que el perdón. El perdón es una obra sobrenatural que solo se puede experimentar por la vida y la muerte, como escuchamos de Cristo Jesús. El Nuevo Testamento, por lo tanto, relaciona nuestra experiencia del perdón de Dios con la capacidad que tengamos de perdonar a otros. Es más, el perdón es una evidencia de la salvación. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar, les dice: si perdonáis a otros el mal que os han hecho, vuestro Padre que está en el cielo os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará. Suena casi como una condición, ¿verdad? Por la que nuestro perdón dependiera de lo que hacemos para con los demás. Lo que quiere decir es que si no perdonamos a otros, no hemos experimentado en realidad el perdón de Dios. Perdonar a los demás es una prueba de nuestra salvación, porque al perdonar dejas libre a ese prisionero que eres tú. La alternativa al perdón es siempre la amargura, el resentimiento, el odio que te consume y enloquece. Y rehusar perdonar te destruye emocionalmente, te convierte en un obstáculo para tener la paz con Dios. Decía Martin Luther King que el que no tiene capacidad para perdonar, tampoco puede amar. A poco de alzarlo clavado en la cruz, le oí exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También entonces. También. Y su voz arrancó de mi mano la espada de mis venganzas. ¿Qué cambiará entonces nuestro corazón? Pues darnos cuenta es que por esa cruz Dios mismo ha pagado el precio del perdón. Es un perdón libre e incondicional para todo aquel que lo recibe, pero tiene un coste, por supuesto, para el que lo da. Es por la muerte de su Hijo que el Padre ya no quiere recordar nuestras ofensas. Necesitamos la fe, creer. De aquello es de lo que nos habla también la canción de otra de esas bandas pioneras del movimiento de la gente de Jesús a principios de los años 70. Se llamaban la Sweet Comfort Band y nació en California, en Riverside, y estuvieron activo hasta el año 84. Este es uno de aquellos discos maravillosos que nos habla de la fe con el lenguaje de la música contemporánea.
Tienes que creer, es la canción de la Sweet Comfort Band que aparecía en uno de aquellos maravillosos discos de los años 70, el que se llamaba Rompiendo el Hilo, Breaking the Ice, que apareció el año 78 bajo el nombre de ese sello en el cual producían sus discos llamado Luz, Light. Lo característico de este álbum, como de aquellos discos, era lo cuidado que estaba el tema gráfico, artístico de las portadas. Eran obras de alguien llamado Kern Eriksson y eran perfectamente comparables a las portadas que aparecían entonces en muchos de los discos de grupos de rock progresivo, como podía ser Kansas. De hecho, el propio logo había sido creado también por un artista llamado Rick Griffin y se cuidaba mucho lo que era ese aspecto creativo, algo que tristemente se ha perdido mucho después. Esa fe se extiende por todas las grandes ciudades del mundo antiguo por esa misión cristiana primitiva. Lo que se intentaba era romper las barreras culturales del Evangelio a partir de esa visión del Espíritu de Dios por el cual la buena noticia era para todos. Y ese aspecto de relevancia y pertinencia para la vida presente es también el que llevó a aquellos que llegaron a la fe cristiana a principios de los años 70 a renovar también la forma en la cual expresaban su mensaje. Así, a principios de los 80 sonaba el canadiense Carson Cole exactamente como si fuera el boss, Bruce Springsteen. La canción se llama ni más ni menos que Venga tu reino, las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos en la oración modelo del Padre Nuestro. Maravilloso Carson Cole, que grababa su disco más conocido el año 86, producido por el líder de esa banda tan marciana que era Daniel Amos, Terry Scott Taylor, y que tiene toda la fuerza de Springsteen. Él venía de Alberta, en Canadá, y había grabado ya su primer disco con 15 años.
Pueden leer sobre Cole Carson en una página web que se llama Enciclopedia de Ciudadanos Freak Canadienses. En ese capítulo excéntrico y marginal está el cantante cristiano Cole Carson, que vive todavía. Esperando hasta que venga el reino, canta Cole Carson en esta canción, y es así el mensaje cristiano que se extiende sobre la faz de la tierra hasta que Él vuelva. Y esa expansión es posible solamente por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Consideremos así cómo en la misteriosa providencia de Dios se enfrenta a la oposición y a la persecución el mensaje cristiano en este siguiente capítulo del libro de los Hechos. Pueden escuchar los programas anteriores sobre este libro, pero también los 4 evangelios en las plataformas donde es subido después de su emisión por Dynamis Radio. Juntamente con el llamado Antiguo Testamento encontrará también esta ruta por los 66 libros de la Biblia en la plataforma que tiene Dynamis en SoundCloud con muy buen sonido. También junto a esta música puede escucharlo en Spotify y estará también incluso en la plataforma donde están la mayor parte de los podcasts en castellano, la de iVoox. Lo encontrará también junto a tantos vídeos en YouTube, así como si es un usuario de Apple, está también en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro se ha encargado de la conjunción de toda esta música con mis palabras, los fragmentos de la película, así como también la música de fondo. Yo soy José de Segovia. Les mandamos desde los estudios de Dynamis nuestros saludos, besos y abrazos, y les esperamos en nuestra próxima parada en este viaje por la vida. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.